Señoras, señores, en esta nueva edición de Detrás de las Noticias, vamos a seguir hablando de política, ya que el día 7 de mayo son nuestras elecciones para elegir constituyentes, gobernador, vicegobernador, intendentes, diputados provinciales, comisionados, vocales de dichas 7 comisiones. Por lo tanto, a partir del 7 de mayo se va a decidir la suerte de nuestra provincia. Dicho esto, quería a su vez destacar que este es un programa que lo ideamos con el propósito de escuchar, dialogar, llegar a consensos y escuchar a todas las voces. Lamentablemente, el tiempo de aquí, desde que iniciamos el ciclo hasta aquí, fue corto y no pudimos traer a todos los candidatos. Pero hicimos lo posible para que vinieran candidatos de distintos partidos políticos, destacando que el primer programa vino Gerardo Morales, gobernador de la provincia. El segundo programa vino Carlos Sadir y Piqui Bernis. Luego vinieron los apoderados de los distintos frentes que van a competir el 7 de mayo. Luego los candidatos a intendentes, con excepción del intendente de la capital. Y tuvimos también un programa con los constituyentes y con los diputados provinciales de las dos principales fuerzas, en donde entiendo que hay una polarización entre el Frente de Juntos por el Cambio y el Frente Justicialista en estas elecciones. Dicho esto, también quiero mandar un saludo a todos los jujeños y a todas las jujeñas por el Día del Trabajador. Ya he agradecido a los empleados de este canal que vinieron aquí, hicieron posible que estuviéramos en el aire un 1 de mayo, y decir que ese 1 de mayo tiene su historia. Y hoy me referí un poco a la misma en un acto en San Pedro de Jujuy. Esa historia es la lucha sindical que por 1886 existía en el mundo. Había una revolución industrial, había jornadas de trabajo de 16 horas y la pelea sindical fundamentalmente era porque la jornada de trabajo fuera de 8 horas. En una ciudad, Chicago, de Estados Unidos, hubo una huelga. Y en esa huelga, entre el enfrentamiento de la policía y los obreros, murieron 5 obreros. El segundo día explotó una bomba, murió un policía, y como consecuencia de la muerte de ese policía, fueron detenidos varios obreros a quienes se les echaba la culpa de dicha muerte. 5 de esos obreros fueron ahorcados. 3 de ellos eran periodistas y 3 fueron a prisión. Y se hizo con un juicio totalmente amañado, sin pruebas, que luego el propio gobernador del estado de Illinois reconoció
de que había habido un exceso y que ese juicio no tenía ningún valor. A ellos se los llamó los mártires de Chicago, y en 1889, en París, se reunieron todos los sindicatos del mundo y decidieron que ese 1 de mayo fuera el Día del Trabajador. Y esa es la historia. ¿Por qué se festeja el 1 de mayo el Día del Trabajo? ¿Y por qué he querido referirme a esta historia? Porque en esta historia tenemos algunas normas de la Constitución Nacional y algunas normas de la Constitución Provincial que se van a debatir en estas elecciones, en el caso de la Constitución de la provincia de Jujuy. Una de las primeras normas, el derecho a la huelga. En la reforma de la Constitución de la provincia se quiere restringir el derecho a la protesta o a la huelga. Ello, por supuesto, aparentemente es lo que pretende el partido de gobierno, y seguramente los convencionales constituyentes del Frente Justicialista y de los otros frentes que logren hacer el piso van a estar en desacuerdo o van a tratar de que ese derecho que les corresponde a los obreros de protestar, de ninguna manera se los pueden quitar. Otro derecho que se discute es el derecho al trabajo. Allí se discutía la jornada de trabajo, revolución industrial, terminando el siglo XVIII, 16 horas de trabajo, y en esta Constitución provincial se va a discutir uno de los artículos, todo lo que tenga que ver con el trabajo. Y allí los jujeños, las jujeñas, tenemos que estar atentos de que tengamos más trabajos, más derechos y no más obligaciones. Y el tercer derecho que se discutió allí fue la libertad de prensa. Murieron 3 periodistas. La libertad de prensa o la libertad de expresión es el derecho que tenemos todos los argentinos de tener libertad de pensamiento y de decir lo que uno quiere. Por eso esa reforma de la Constitución provincial, ese pacto social, es fundamental, porque me olvidaba también del derecho a la independencia de los poderes, porque allí el alcalde de Chicago le ordenó a un juez de Chicago que condenara a muerte a 5 personas. Y eso se debe a que no existía democracia ni división de poderes. Y en esta Constitución debe existir democracia, división de poderes, participación, dignidad de los argentinos, de las argentinas, de los jujeños, de las jujeñas, y fundamentalmente legitimidad. Una Constitución legítima es aquella que se dicta con el acuerdo de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas vivas de la provincia de Jujuy. Por esto, este 7 de mayo, votemos por la dignidad de los jujeños. Muchas gracias.